Pandemia de miedo, por Enrique Rojas para Diario El Universo. Nos dice: como en un mundo posapocalíptico todavía quedan rastros de lo que fue una pandemia dolorosa y desastrosa, pero hoy por hoy vivimos un nuevo confinamiento que nos protege de secuestros, robos, extorsiones y asesinatos. Cada día escuchamos, vemos y leemos relatos, noticias, videos y feroces estadísticas de violencia y crimen. Volvimos a ser animales primitivos, dice Enrique Rojas. Ante la evidencia de que las cosas se han salido de control, las personas han buscado medios como el siguiente: alerta, alerta, ladrón extorsionador, ladrón que encontremos, no lo entregaremos a la policía. Entonces, lo linchamos. Así dice un cartel expuesto por uno de los moradores de la provincia de El Guayas. Pasando a otro tema, el dictamen anulable por Fernando Alvear Macías para Diario El Universo. En el dictamen del 29 de marzo, que admitió la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso concerniente al delito de peculado, la Corte Constitucional señaló, en lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 en la Constitución. En esta semana, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, ¿dónde no está Fernando Villavicencio?, reveló que uno de los hechos de la acusación para el juicio político es inexistente. Obviamente, Fernando. Los requerimientos de verosimilitud de la narración contenida del juicio político que la Corte dio por cumplidos, pese a que riñen con el concepto de realidad y de existencia real, deben revisarse. Y si es el caso, dice, la misma Corte puede anular su dictamen, pues tiene la potestad implícita incluso para anular la cosa juzgada, tal como lo ha sentado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto pues obviamente es de donde se está agarrando el Parlamento de Gobierno. Gabriela Calderón de Burgos nos dice: ¿pueden esperar los nietos? Referencia a la economía que vivimos actualmente. El economista Diane McCloskey explicó hace poco la regla de 72, según la cual si algo crece a una tasa de 1% al año, tardará 72 años en duplicarse, pero ojo, si crece a 2%, tardará la mitad del tiempo, esto es decir, 36 años. En materia de economía, esto nos dice lo siguiente: entre 2000 y 2021, para Ecuador y Panamá, que es un país que maneja la misma economía del país, el PIB per cápita de Ecuador creció a un promedio de 1.2%. Panamá, por lo contrario, 3.3%. A esta velocidad, los nietos ecuatorianos podían esperar duplicar su ingreso en 58.87 años, prácticamente 59, pero, ojo, 410 años menos que las generaciones anteriores. Y los panameños tan solamente 21.23, la mitad de los anteriores. Correístas reaccionarios, dice Fernando Balseca para Diario El Universo el día 12 de mayo en una de sus columnas. Dice: la bancada de UNES, el correísmo y sus aliados son el veneno para el Ecuador. El veneno para el Ecuador, o sea, cuidado y esto te puede matar. Al llamarlos irracionales, fanáticos, sordos, arrogantes, mediocres y cretinos. Oiga, ¿cuánto veneno en estas palabras se expresa Fernando Balseca? Que ya no sé si hay veneno en la bancada de UNES o en las palabras de Fernando. Pero bueno, Fernando también nos dice, en su columna, dice que el libro de la utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta de Pachano, que es una extraordinaria contribución para mantener los ojos abiertos ante la amenaza correísta. Así, parece que a Fernando Balseca le aterra más el correísmo que la misma situación de inseguridad que se vive en el país. Bueno, expresándose como se expresan de ellos, pues ¿quién no va a estar aterrado? ¿Ok? Y para finalizar, nos dice Diario El Universo: alerta, alerta porque el robo de carros va en aumento y especialmente en la provincia del Guayas se ha vuelto una locura. Un promedio de 14 vehículos son robados por día en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En la Fiscalía del Guayas, del 1 al 30 de abril del año 2023, se han receptado 1.624 denuncias por robo de vehículos en la zona 8. Un tema aún más grave dentro del robo de vehículos es que ya no se ejecuta solamente para la venta de partes y del pesadero y todo eso, sino que lo sustraen para
para utilizarlos para más delitos, como sicariato, secuestro y los ataques explosivos. ¡Qué terrible que es esto! Y pues bueno, nos veremos en la próxima edición. Mi nombre es Jefferson Paul Guaján Tamayo, estudiante de Comunicación en Línea de la UNEMI. Nos vemos. Buenas tardes, mi nombre es César Margarino y el día de hoy les voy a dar un pequeño resumen del editorial del diario El Universo, con fecha 12 de mayo del 2023. Alerta, el robo de carros va en aumento. Entre la ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón, que corresponden a la zona 8, son robados alrededor de 14 vehículos al día. Es un incremento del 41% en lo que va del año con relación a año anterior. Según los datos de la policía, el robo promedio de estos vehículos se recuperan aproximadamente 2 vehículos al día. La venta de autopartes de segunda en locales comerciales, así como en las redes sociales, es una alerta que no se puede dejar pasar por alto. En muchos operativos que realiza la policía se ha podido observar que dentro de estos establecimientos cuentan con partes de vehículos que no las pueden justificar. En la Fiscalía de Guayaquil, del Guayas, se han registrado 1.624 denuncias por robo vehicular dentro de la zona 8. El año anterior, el número en lo que va del año era de 1.150. Desde enero hasta mayo se ha podido también recuperar 195 vehículos. El tema es que no solamente lo complicado es el robo de los carros, sino que también, aparte de que se usa para venderlos, muchas veces son usados para realizar otro tipo de delitos, como robos, secuestros, extorsiones, sicariatos, inclusive ataques tipo bomba. El incremento de estos casos de robos pone una señal adicional para quienes se encuentran al frente de los planes para contrarrestar la inseguridad en la que vivimos. La idea es poder saber cuál es el modus operandi que tienen con el fin de desarticular las mismas. Dentro de la columna también de la señora Gabriela Calderón de Burgos, tenemos el título ¿Pueden esperar los nietos? Según la economista McLaren, explicó que hace poco la regla del 7, la cual indica que si algo crece el 1% al año, tardará 72 años en multiplicarse. Es decir, que si crece el 2%, se tardará 36 años en duplicarse. Ella señalaba que en los últimos 60 años en Brasil, la tasa promedio ha crecido el 2%, por lo que tardaron 36 años aproximadamente en duplicar sus ingresos. La economista también manifiesta que si este valor es el menos del 1%, los nietos se impacientan. Este ejercicio lo realizó con 3 países que se encuentran en el centro de la dolarización, como lo es Argentina, Ecuador y Panamá. Según el estudio del PIB per cápita, en Argentina creció el 0.99, mientras que el de Ecuador fue el 1.32 y Panamá 2.84. Es decir, que el ingreso de un argentino promedio se duplicaba cada 72.2 años, mientras que el de un ecuatoriano cada 54.16 años y un panameño cada 25.28 años. Se puede ver que es una diferencia poca del 0.33 entre Argentina y Ecuador, pero hizo que los argentinos se demoren 18 años más en duplicar sus ingresos. Luego repitió el mismo ejercicio entre el 2000 y 2021, donde Ecuador creció el 1.22% y Panamá el 3.33%. Por eso es importante poder adoptar políticas que ayuden a fomentar el crecimiento y la estabilidad para contribuir de mejor manera a ese porcentaje. También tenemos en la columna de Jorge Alvear el dictamen anulable. Habla sobre el juicio político del presidente Guillermo Lasso, el cual el 29 de marzo del 2023 que se admitió esta solicitud según el delito de peculado. La Corte Constitucional señaló que al no ver el documento de incoherencias, pues procedía. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reveló datos donde manifiesta que no puede ser, que esto sería inexistente, ya que este contrato tiene como fecha julio del año 2022. Ante lo comentado, queda en tutela de duda la legitimidad del dictamen. Esto tiene que ser revisado por la Corte Constitucional, quien es la única que puede anular el dictamen, ya que tiene esa potestad. Fernando Balseca también en su columna nos habla sobre correístas reaccionados. Habla sobre el correísmo, sobre la bancada de UNES y los aliados de la Asamblea Nacional que muestran comportamiento arrogante e incoherente por la búsqueda de beneficiar no solamente al país, sino en este caso a su líder que se encuentra en Bélgica. Habla sobre las estrategias que caracterizaron al gobierno de Correa de hacer legal lo ilegal, no comunicar, sino dar publicidad,
colocar derechos colectivos al mismo nivel que los individuales, el machismo ejercido desde el poder, narcisismo y el mesanismo revolucionario. También tenemos por Enrique Rojas la columna Pandemia del Miedo. Aún queda rastros de lo que fue la pandemia, que fue algo sorpresivo y doloroso. Aún se observan diferentes señales de distanciamiento en parques, bancas, en veredas, en diferentes escenarios. Muchos locales aún usan alcohol, otros aún siguen manteniendo los letreros del uso de la mascarilla. Sin embargo, no solamente la pandemia nos tuvo encerrados, sino que también nos ayudó a repensarnos como individuos y como sociedad. Un encierro que hizo ver diferentes las cosas en el ámbito ecológico, animales que no se veían en diferentes lados, playas limpias, mar cristalino. Pasan meses para que la gente pueda volver a su vida normal, a su rutina, a salir de la casa. Sin embargo, ahora se vive la misma historia, pero esta vez no por una enfermedad, sino por la inseguridad y por el miedo con el que vivimos todos los ciudadanos. Tratamos de exponernos lo menos posible para tratar de esta manera estar seguros y mantener a nuestras familias a salvo. Solo vemos relatos, noticias, videos de pura violencia y criminalidad. El retroceso es indiscutible, volvimos a ser esos seres primitivos atentos, aterrados y tratando de esquivar a esos depredadores que pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier hora. Las cosas se salieron de control, sin embargo muchos han optado por el eslogan de la justicia del barrio, es decir, tratar de cuidarse unos a otros, implementando cámaras de seguridad, botones de pánico, alertas barriales. Según la profesora Alba Luz Robles de la UNAM, hace referencia al miedo y la inseguridad, donde manifiesta que el miedo es el temor de todo ciudadano a ser víctima de la delincuencia, mientras que la inseguridad encierra el miedo contra todo lo que es el crimen en general. No solo se habla de robos, sino también de lo que es terrorismo y narcotráfico. Hay que tratar de repensarnos lo suficiente. Si el encierro del COVID tal vez no nos ayudó, es el momento pues, de hacernos otras preguntas y empezar un cambio necesario y primordial. Muchas gracias. Editorial del diario El Universo del día 12 de mayo del 2023. Este editorial es de opinión y tiene 5 columnas. Cada una cuenta con su respectivo autor. Las 5 columnas son: Alerta, el robo de carros va en aumento. Correístas reaccionarios. Dictamen anulable. Pueden esperar los nietos y pandemia del miedo. Alerta, el robo de carros va en aumento. En la actualidad, los robos de vehículos son cada vez más preocupantes, pues en lo que va del año se ha registrado un incremento del 41% según los registros de la Policía Nacional. Pues estas bandas operan de manera astuta e ingeniosa y con los autos robados cometen crímenes y delitos, además de desmantelarlos para luego vender sus repuestos a establecimientos a un precio absurdo. Por eso, se recomienda a la ciudadanía que ante un suceso de estos se reporte de manera inmediata a la policía, para que la misma tome las medidas necesarias. Correístas reaccionarios. La UNES y sus aliados de la Asamblea Nacional, por medio de sus actitudes, han creado argumentos que muestran que el correísmo es un veneno para el Ecuador, pues sus normativas solo son a beneficios de ellos mismos, y más para el supuesto líder, y no para el pueblo quien verdaderamente debe beneficiarse. Todas las planificaciones que hubo en el gobierno de Correa fueron desarticuladas, quedando como parte de un retroceso en los derechos de cada uno de los ciudadanos, tal y como se lo señaló en el libro escrito por Simón Pacheco. Es decir, que el gobierno de Correa no fue más que una estafa social y política. Dictamen anulable. El actual presidente Guillermo Lasso recibió el pasado 29 de marzo un juicio político en su contra, referente al delito de peculado. En el mismo se encontró inconsistencias, ya que una de las bases del juicio político son inexistentes. Esto lo manifestó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Al haber dichas inconsistencias, este dictamen puede ser anulado. Es por ello que debe ser revisado por la Corte Constitucional para verificar su legitimidad y así proceder con dicho juicio político. Debido a que la Corte es la única que puede decidir si se prosiguió o no, se debe de esperar su dictamen. ¿Puede esperar los nietos? Se revela que si algo crece a una tasa del 1%,
tardará 72 años en duplicarse, y si crece un 2%, tardará la mitad del tiempo, es decir, 36 años. Datos revelados por la economista Deirdre McCloskey. Esto quiere decir que como ciudadanos coherentes debemos tener en cuenta políticas que promuevan el crecimiento y la estabilidad económica. Así las generaciones no tendrán que esperar tantos años para duplicar sus ingresos, ya que al crecer el PIB, Producto Interno Bruto per cápita del Ecuador, son menos los años de espera para los nietos. Pandemia del miedo. Si la pandemia del COVID-19 nos causó miedo y nos hizo replantearnos como personas, la nueva pandemia que vive la ciudadanía es igual o peor que la anterior. Al igual que la otra, nos causa miedo e inseguridad, debido a que vivimos confinados por el temor a salir y ser robados, asaltados o extorsionados. A esta nueva pandemia que se vive se la llama delincuencia. La misma que nos lleva a tomar nuestras propias medidas de seguridad, pues es tanto el terrorismo y el narcotráfico que como personas no podemos vivir libres. Por ello es necesario un nuevo replanteamiento y darnos cuenta que para combatir contra la delincuencia, primero debemos combatir contra los factores que contribuyen a la misma. Este segmento de la editorial es muy poco leído por las personas, ya que no se le da mucha importancia al ser de opinión. Pero al realizar una lectura de la editorial, nos podemos dar cuenta que los temas tratados y hablados en este segmento son de mucha relevancia e importancia. Como acabamos de darnos cuenta, el autor de cada una de estas 5 columnas nos habla de temas importantes y actuales, pues como está la delincuencia, que es un tema que nos acecha día a día, al igual que el juicio político por el presidente Guillermo Lasso, que como ciudadanía nos concierne estar actualizados e informados de estos temas. Por eso, sin más que decir, siempre debemos leer los artículos de opinión, en especial estos, ya que son muy importantes y nos mantienen informados. Hola, mi nombre es Brenda Katiuska Herrera Barzola y esto es un poco de lo que fueron las noticias el 12 de mayo del 2023 en el diario El Universo. Pueden esperar los nietos, por Gabriela Calderón de Burgos. La importancia del crecimiento económico se puede ver en el PIB per cápita de cada país. La regla del 72 nos puede dar una idea de cuánto tiempo se llega a tardar en duplicarse los ingresos. Por ejemplo, Ecuador entre 1961 y 2021 cuenta con un PIB per cápita de 1,32%. Por lo tanto, sus ingresos se duplicarían cada 54,16 años. Ahora, con el país ya dolarizado entre el periodo de 1980 y 1999 tiene un promedio de 0,15%, donde tendríamos que esperar que los ingresos se dupliquen cada 469,26 años. En cambio, entre el periodo 2000 y 2021, el PIB per cápita de Ecuador creció a un promedio de 1,22%, dando ingresos duplicados cada 58,87 años. A comparación de Argentina, que continuó con el 0,8% esperando 89,94 años. Este también es un país dolarizado. Por lo tanto, es importante la estabilidad monetaria, pues esto contribuye al crecimiento, ya que la magia está en que el crecimiento no decaiga del 1%, tomando en cuenta la realidad de cada persona, su estabilidad económica y su forma de pensar. Dictamen anulable. Tras aceptar la solicitud del juicio político del presidente Guillermo Lasso sobre el delito de peculado, la Corte Constitucional mencionó que el examen de dicha solicitud, el tercer cargo, se distingue del tipo penal entre los artículos 129 de la Constitución, como también los hechos. No tiene faltas ni incoherencias, es decir, que no declara hechos falsos o imposibles. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en esta semana ha revelado lo que otras personas ya habían hecho antes. La base de dicho juicio es inexistente, pues el contrato fue celebrado en el mes de julio del 2022 y ante este comentario puede haber
parece haber dudas sobre la legitimidad del dictamen. La Corte Constitucional debe revisar este hecho y reformularlo para que en el futuro se sustituya la verosimilitud mínima por la máxima. Alerta, el robo de carros va en aumento. El incremento de vehículos robados en los últimos 4 meses es de un porcentaje del 41%. Y de acuerdo a datos de la Policía Nacional, se llegan a recuperar cada 2 automotores por día. Los factores que no deben pasar por desapercibido en el robo de estos carros es que los usan para cometer secuestros, sicariatos, otros robos o incluso venden sus partes en establecimientos o por medio de redes sociales. También ataques con explosivos. La Policía Nacional recomienda que, a pesar de la experiencia, denuncien con tiempo para poder agilizar sus investigaciones y localizarlos a tiempo. Está claro que este incremento de robos es una alerta para quienes velan por la seguridad ciudadana, y esto también incluye sus bienes, siendo una responsabilidad para ellos. Correístas reaccionarios, por Fernando Balseca. Uno de los hechos más relevantes y hablados es el movimiento correísta, el cual actualmente es observado en los aliados existentes en la Asamblea Nacional y en la UNES, lo que nos lleva nuevamente a pensar, recordar y analizar lo que fue el gobierno de Correa, sus pros y sus contras. Y para esto es importante educarnos como ciudadanos activos en la sociedad, ya sea en lo político, social, en lo económico y en otros factores, para poder estar al tanto de lo que está pasando en nuestro Ecuador. Reciban un cordial saludo, soy Verónica Arce, estudiante de la carrera Comunicación en Línea de la UNEMI. Este video es con el propósito de darles a conocer un pequeño resumen sobre el editorial y las columnas que se publicaron en El Universo, de fecha 12 de mayo del 2023. Dictamen anulable. El artículo editorial titulado Dictamen anulable cuestiona la legitimidad del dictamen emitido por la Corte Constitucional el 29 de marzo del 2023, en el cual se admitió la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. Se destaca que uno de los hechos, base de la acusación, resultó ser inexistente, lo cual fue revelado por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este hecho cuestiona la veracidad y la fundamentación del dictamen de la Corte Constitucional. Ante esta situación se argumenta que la Corte Constitucional debe revisar el dictamen y considerar la sustitución del criterio de verosimilitud mínima por el criterio de verosimilitud máxima. Se resalta la incompetencia de la verdad, la estabilidad política y la seguridad jurídica con paz social. Como guardianía de la Constitución y de los valores democráticos, se considera que la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de proteger valores de nivel superior y no puede desentenderse de la gravedad de lo revelado. Otra columna, correístas reaccionarios. El artículo editorial titulado Correístas reaccionarios presenta una crítica contundente al movimiento correísta en Ecuador. Se describe a los correístas de UNES y sus aliados en la Asamblea Nacional como irracionales, fanáticos, sordos, arrogantes, mediocres, cretinos y mentirosos. Se argumenta que su lealtad no se dirige hacia el beneficio del país, sino hacia el líder que se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica. Se destaca que los correístas han demostrado una vez más su falta de preocupación por la ley, los procedimientos, la verdad y la justicia. Se mencionan libros como La Revolución Malograda, de Mónica Almeida y Ana Karina López, así como La Utopía Reaccionaria, radiografía del relato correísta, de Simón Panchano, que analizan el legado del correísmo. Estas obras argumentan que el gobierno de Rafael Correa significó un retroceso de los derechos de los ecuatorianos y se basó en una utopía reaccionaria sostenida en un proyecto económico y político inviable. Otra columna, Pandemia del Miedo. El artículo editorial titulado Pandemia del Miedo describe los efectos persistentes de la pandemia en la sociedad y los restos de alcohol en las calles, y se destaca el encierro que llevó a una reflexión tanto a nivel individual como social. Sin embargo, a pesar de la liberación de la cuarentena, se argumenta que ahora vivimos un nuevo confinamiento debido al miedo a la inseguridad.
Se describe como el miedo ha llevado a las personas a vivir de manera cautelosa, temerosas y encerradas en un ciclo vicioso de experiencias, relatos, noticias y estadísticas de violencia y criminalidad. Se compara esta situación con comportamiento animales primitivos, donde se evita a los posibles depredadores que pueden aparecer en cualquier momento y lugar. Se menciona la búsqueda de formas alternativas para enfrentar el miedo, como la aplicación de la justicia del barrio, donde se menciona un cartel que expone la decisión de los moradores de un sector de linchar a los delincuentes en lugar de entregarlos a la policía. Otra columna. ¿Pueden esperar los nietos? En el artículo editorial titulado ¿Pueden esperar los nietos?, se discute la importancia del crecimiento económico en países como Argentina, Ecuador y Panamá. La economista Deirdre McCloskey y el economista Emilio Ocampo proporcionan datos sobre el crecimiento del PIB per cápita en estos países a lo largo de diferentes periodos del tiempo. Según los datos presentados, durante los últimos 60 años, el PIB per cápita de Brasil ha crecido en una tasa promedio del 2% anual, lo que significa que se duplicó cada 36 años. Sin embargo, desde 1999 hasta el 2021, este promedio cayó a 1%, lo que lleva a McCloskey a afirmar que si el crecimiento cae por debajo del 1%, los nietos se impacientan. Otra columna y última. Alerta, el robo de carros va en aumento. El artículo editorial titulado Alerta, el robo de carros va en aumento, informa sobre el creciente problema de robos de vehículos en la zona 8 de Ecuador, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. Según datos de la Policía Nacional, se registra un incremento del 41% en este delito en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un promedio de 14 vehículos robados por día. Sin embargo, la tasa de recuperación de automóviles es solo 2 por día. Se destaca que la venta de autopartes usadas en redes sociales y establecimientos es una señal preocupante que no se debe pasar por alto. Las autoridades han encontrado piezas en talleres mecánicos que no se pueden justificar, lo que sugiere la existencia de bandas dedicadas al robo de automóviles. Se insta a realizar operativos más frecuentes e investigaciones exhaustivas para descubrir y desmantelar estas bandas. En la Fiscalía del Guayas, durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2023, se han registrado 1.624 denuncias por robo de vehículos en la zona 8. En comparación con los 1.150 casos del mismo periodo del año anterior, hasta el momento se han encontrado 195 vehículos robados en lo que va del año. Es todo. Que tengan una linda tarde.